el lago es un punto o un espacio liminal, que ya lo hablamos en el primer episodio, que son esos espacios en los que se cruzan, o sea, un espacio de encuentro entre dos mundos, y es que la gente se pensará, o cuando hablamos de este tipo de criaturas acuáticas, se piensa muchas veces que es en mar abierto, pero lo que poca gente sabe es que la mayoría de los casos que hay suelen suceder en lagos, que son espacios acuáticos en interiores. Entonces, háblanos aquí un poco también sobre los lagos como esos espacios. Es muy curioso, además, porque siempre pensamos, como bien has apuntado, siempre pensamos que este tipo de criaturas tienen que estar como en unos espacios gigantescos donde no hay forma de acceder, como puede ser un océano, ¿no? Pero la mayoría de casos efectivamente se dan en lagos, son espacios controlados, son espacios que sirven como una especie de, digamos, de puerta, ¿no?, hacia otro mundo, porque además se suele relacionar también con la vida, desde antes, desde siempre, la vida se ha ido siempre, como bien comentábamos antes, desarrollando en las orillas de estos espacios. Estos espacios al final son un elemento de vida y un elemento de muerte. Ha habido desde siempre deidades, ¿no?, que han otorgado la vida en estos pequeños lagos, deidades que han otorgado la muerte, precisamente por esa capacidad de podernos ahogar en un lago o de no dar suficiente pesca, de no tener suficiente comida para alimentar al poblado, y esto se ha atribuido a que la deidad o la criatura del lago pues no lo ha querido. Y se ha utilizado muchas veces también, por ejemplo, como centro de ofrenda o centro de comunicación con el más allá, ¿no? Todo este tipo de espacios acuáticos que ya hemos comentado, esas profundidades al final son como reservorios de misterio. Sí, es decir, siempre. Tienen ese Es un caso de lugar las aguas acotado. profundas y oscuras, unos ecosistemas cerrados también, y como luego también es muy curioso de cómo hay un folclore asociado a cada lago, que eso lo hablaremos también sobre ello. Casos como el lago Champlain de Champ, el lago Okanagan, el lago Baikal o el lago Winnipiazuke, que es en el que ocurre el caso de Emily, también son zonas, bueno, se comenta también en el episodio donde también hablaban los antepasados de que los fantasmas, los espíritus de los marineros todavía moraban por ahí. Coméntanos sobre esos lagos, o algún lago que parece ser puede ser interesante. Parece ser que en la gran mayoría de hecho, en grandes superficies lacustres, parece que como si existiese una especie de puerta, y efectivamente tenemos el ogopogo, por ejemplo, que es una especie de criatura marina, una suerte de, no plesiosaurio como Nessie, pero sí que es una especie como de serpiente marina gigantesca, ¿no? Y a mí especialmente me interesa mucho el lago Baikal. También ¿Por qué? Bueno, pues el lago Baikal tiene una historia muy larga, tanto de avistamientos como de encuentros con supuestos humanoides anfibios, ¿no?, que aparecen. Hay leyendas de ciudades. El lago Baikal, para ponerte un poco en contexto, es uno de los lagos más profundos y más grandes del mundo. Este lago es... ¿Dónde está? Este lago está en Rusia, está con Siberia, en la frontera con Siberia, y es un lago de muy difícil acceso y además que no se ha explorado, digamos, de una manera concienzuda, y siempre ha habido muchos reportes, pues sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, ha habido muchos reportes porque hubo muchas expediciones que pasaban por allí, pues con el tema de la Segunda Guerra Mundial, con la guerra con Alemania y demás, hubo muchas expediciones que iban cerca del lago Baikal y allí se estaban reportando. Hay reportes incluso escritos de oficiales y de soldados donde encontraban una serie de anfibios, de luces, de orbes que salían del lago, de monstruos marinos que atacaban, incluso a monstruos marinos que atacaban a
incluso aviones, o sea, que volaban bajo e intentaban atacarles. Entonces, es un lago que precisamente por su profundidad parece guardar un montón de secretos, pero tampoco hemos podido llegar a inspeccionar el fondo del lago. No sabemos lo que hay allí. ¿Pero porque no han dejado? ¿Al ser de difícil acceso o es porque es difícil? Es difícil y además, bueno, que estamos hablando de una zona helada, complicada. En Rusia, donde, bueno, digamos que hay también otras prioridades y demás, entonces tampoco ni se ha permitido, ni tampoco creo que haya, digamos, una tecnología ahora mismo para estar investigando el fondo marino, que por otra parte es muy escarpado. El fondo marino no, el fondo del lago es muy escarpado y tiene muchísimas cuevas, tiene muchísimos recovecos. Es difícil, por eso es un misterio siempre, lo que se esconde ahí debajo del agua. Todas esas criaturas muchas veces se dicen que son guardianes de esos espacios, sí, ¿no? Sí. Como hablamos en el primer episodio de guardianes de la naturaleza, en este caso como guardianes protectores de un lugar, en este caso de los lagos, que al final son como lugares que están conectados con esos otros mundos, ¿no? Sutiles. Un lugar de paso al final. Dentro de las entidades vinculadas a un lugar específico, tenemos el Nix en Alemania, tenemos el Kelpie en Escocia, que ya lo hemos comentado, el Naken en Escandinavia y el Nigio en Japón. Sí, hay muchísimos. Sí. O sea, cada lugar tiene su propio nombre, su propia, digamos, historia o leyenda que habla de estos seres, pero todos comparten ese misterio de lo que se oculta tras el agua, que es una especie de espejo, ¿no? Es como es un espejo. Nosotros vivimos en la superficie y el agua o el lago espeja lo que nosotros somos, pero en la parte inferior. Entonces, bueno, es una constante, además.